Un saludo a todos nuestros televidentes. El tema de hoy es la guerra espiritual oculta o un mundo mejor, cómo conseguirlo. Y vamos a tocar unos temas muy importantes, vamos a pasar a una dimensión realmente fascinante de lo que es el funcionamiento del mundo, cómo es la historia. Vamos a ver unos datos increíbles, vamos a ver la fuerza y el poder de la mente, de las acciones buenas contra las acciones malas. ¿Sí? El gran poder que uno tiene cuando pone intención en sus actos, cuando invierte pensamiento en lo que está haciendo. Cosas del subconsciente también. Me hizo acordar a un caso de que el psiquiatra estaba ahí con la señora, estaban terminando la sesión y le dice el psiquiatra, bueno, la semana que entra trabajaremos con el inconsciente. Le contesta la señora, no creo que mi esposo quiera venir. Bueno, vamos a ver cómo entender los acontecimientos de la historia, cómo podemos ver con otros ojos las situaciones que estamos viviendo. Vamos a tomar un ejemplo de nuestra historia del pueblo judío. La destrucción del segundo Bet HaMikdash, del segundo templo. Si estuviéramos en ese momento, si nos situamos en esa época, después de que se destruyó el templo del Bet HaMikdash, lo quemaron los romanos, fue una tragedia terrible para Am Israel. ¿Qué pasaría si veríamos los periódicos del momento, si escucharíamos los noticieros? ¿Qué se contaría, qué se diría? Y obviamente nos darían toda la información, qué fue lo que ocurrió, cómo fue, vinieron los romanos y atacaron y destruyeron y pudieron romper la muralla de Jerusalén, que era la ciudad invencible, y llegaron al Bet HaMikdash y lo incendiaron. Y lo dirían con todos los detalles, cuántos soldados hubo y qué armas traían y cómo fue la guerra y cómo salieron los Yehudim a pelear y cómo iban entregando y con todo el heroísmo. Unas cosas increíbles, todos los detalles de todo, cómo estuvo la situación y lo que ocurrió realmente. Si luego iríamos a preguntarle a gente experta, a los analistas de Medio Oriente, de por qué ocurrieron las cosas, nos darían un panorama muchísimo más amplio, mucho más rico en detalles, en datos. Nos dirían, primero que todo también, el trasfondo de las cosas, el por qué, cómo venía ocurriendo, y porque los romanos oprimieron al pueblo de Israel y les hacían unos decretos, les prohibían estudiar Torah, prohibían hacer la circuncisión y así, y luego cobraban impuestos muy altos y entonces eso provocó que el pueblo se rebele contra el imperio romano y traigan un ejército y tengan que atacar, y así nos hubieran explicado exactamente la situación política y económica y social, y de esa manera uno ya sale con toda el panorama de por qué se destruyó el segundo templo, por todas esas cosas que ocurrieron y como nos explican ahí los grandes expertos, analistas de la situación. Pero abrimos el Talmud, abrimos la Gemara y vamos a ver qué dice, ¿por qué se destruyó el segundo templo? ¿Cuál fue la causa que se destruyó? Y vamos a ver que no dice nada de todo eso. No nos dice ni por la situación política, ni por culpa de los romanos, ni porque los impuestos. Nada de todo eso que acabamos de escuchar nos dice la Gemara. El Talmud nos dice porque había odio entre ellos, entre los Yehudim. Se odiaban, había chismes, uno hablaba mal del otro, lashon hará, y no se querían, eran muy hipócritas unos con los otros, le sonreía uno al otro así, pero por atrás le clava una daga en la espalda, y entonces esa fue el motivo que provocó la destrucción del segundo templo, del Bet HaMikdash. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué nos quiere decir? Pero ¿cómo? Y toda la situación y el problema de los impuestos y de los decretos y de las guerras y la opresión del pueblo y el levantamiento ¿qué pasó con todo eso? ¿Por qué eso la Gemara no nos cuenta nada? La Torah no nos dice nada de eso.
De acá vemos una cosa muy importante de cómo nosotros tenemos que fijarnos en los sucesos, cómo entenderlos, cómo estudiarlos. Una cosa es lo que vemos de la manera en la realidad, ¿no? Digamos, materialmente es porque el pueblo estaba oprimido y porque los romanos y por culpa de este y de fulano y del otro. Pero si vemos espiritualmente hablando, ¿qué fue el motivo de por cuál se destruyó el Bet HaMikdash? Porque había odio entre los propios Yehudim. Significa que Hashem, ¿sí? Dios, cuando vio el odio entre los judíos, decidió que los va a castigar, que los va a mandar al Galut, que va a venir un pueblo y los va a conquistar y se los va a llevar a otro país, y va a haber una gran matanza, y va a haber unas cosas terribles. Y una vez que Hashem decidió que eso tiene que ocurrir, entonces montó todo un escenario, trajo a los actores y trajo sus marionetas y empezó a mover los hilos y hizo que los romanos hagan decretos y que los Yehudim estén inconformes con toda la situación política y económica y que haya muchos problemas sociales y que empiecen a haber guerras y que haya sublevaciones y ya mandan un ejército y al final conquistan y destruyen y se destruyó el Bet HaMikdash y los Yehudim se fueron al Galut. Pero eso ya fue una consecuencia. Otro ejemplo que podemos ver de esto, también sobre, digamos, la destrucción del primer templo. El primer Bet HaMikdash lo destruyó el imperio babilónico. Vino Nebuchadnezzar desde Babilonia, llegó a Israel con todo un ejército. También sitió la ciudad de Jerusalén, había mucha hambre, estaban ya en las últimas, hasta que logró romper la muralla, entró y logró destruir el Bet HaMikdash. Y nos cuenta el Talmud, dice la Gemara, que en ese momento salió una voz del cielo diciéndole a Nebuchadnezzar que Machtahun Tahanta significa harina ya molida, tú moliste. Una casa que ya estaba quemada, ya estaba destruida, tú la destruiste. ¿Qué quiere decir eso? Uno ve que él vino con todo su ejército y todo su poderío y destruyó el Bet HaMikdash, y destruyó ese enorme edificio y esa casa de Hashem y las murallas. Pero eso, espiritualmente hablando, ya estaba destruido. Él lo único que hizo fue, digamos, dar el golpe de gracia. Pero ya la Shejina, la presencia divina, ya no estaba en ese lugar. Ya no había la protección de Dios, ya no había nada. Entonces Hashem permitió que él venga y lo destruya. Pero realmente ya estaba destruido. Eso no fue nada lo que él hizo. Y así es con cada episodio de la historia. Una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que la Torah nos cuenta, el por qué realmente ocurrieron las cosas. Cada cosa tiene su raíz espiritual. No hay algo que se pueda decir, bueno, fue coincidencia, fue porque así tenía que ocurrir, porque es parte de la historia. No, nada está dejado al azar, todo está calculado por Boré Olam. Cada movimiento, cada cosa, todo tiene su razón espiritual y su raíz en el Shamaim, en el cielo. ¿Cómo podemos saber el porqué de las cosas? ¿No? Esta es una guerra realmente oculta, es algo que nosotros no podemos ver, es algo que nadie puede ver, el ser humano no puede ver esas cosas. Para eso tenemos la Torá, tenemos el Talmud, que nos dicen los grandes jajamim y sabios de la época, profetas que había o grandes cabalistas que podían entender y ver qué desencadenó cada una y una de las cosas que ocurrieron en la historia. Y ahora vamos a ver qué nos revela el Talmud, cómo funcionan, y vamos a ver un ejemplo de cosas que hay en la historia y cómo nosotros podemos intervenir en este punto. Hay un mecanismo que se llama neutralizar algo. Se usa mucho esta palabra en, por ejemplo, los terroristas, ¿no? Viene un terrorista, quiere atacar, quiere explotar, quiere atacar a alguien, entonces lo ve un policía, lo ve un soldado y lo neutralizan. ¿Qué significa que lo neutralizan? Lo dejan que no pueda hacer efecto, que no pueda cumplir la intención que él tenía. Lo dejan neutro.
parve, ¿no? Como tenemos nosotros productos de carne, productos lácteos y productos que son neutros, ni para acá ni para allá. Está en el medio, no hace nada, no se inclina para un lado ni para el otro, ¿no? O el neutral de los coches, ni para adelante ni para atrás, está neutral, está ahí parado, no puede hacer nada, no tiene ningún efecto para su alrededor. Eso es neutralizar. También, por ejemplo, en la química existe la neutralización, ¿no? Un elemento puede neutralizar a otro. Si uno agarra, por ejemplo, ácido clorhídrico y es algo que quema, es algo muy fuerte, pero por otro lado agarra soda cáustica, que también es muy fuerte. Si uno las junta, hacen una reacción química y se neutralizan y ya queda sal, ¿sí? No hay nada, o sea, queda algo neutro que no tiene ningún efecto dañino o nocivo para su alrededor. ¿Cómo se neutraliza a un terrorista? ¿No? Le disparan en las piernas o lo agarran, etcétera, lo amarran, de esa manera ya queda neutralizado. Esa es la manera física de neutralizar cosas, ¿no? Lo que vemos en la parte material. Pero, como ya aprendimos recién, está también la parte espiritual de las cosas. ¿Cómo se neutraliza algo de manera espiritual? Vamos a ver unos ejemplos que la Torá nos trae. En la Perashá de Balak, todos conocen seguramente a un personaje que aparece ahí, que se llamaba Bil'am el malvado, Bil'am Arashá. Bil'am, ¿qué quería hacer? Lo había contratado el rey Balak para maldecir al pueblo de Israel, que era la única manera que ellos pensaban que podían ganarles, podían vencerlos. Entonces, contratan a Bil'am, le ofrecen muchísimo dinero y le dice, Balak, ven conmigo, yo te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Bil'am, para poder tener éxito en esa misión que él quería, en esa acción que él quería hacer, que era una acción muy negativa, muy malvada, quería maldecir y exterminar a un pueblo. ¿Qué hizo? Se paró temprano en la mañana y él ensilló su asno y se subió para ir en el camino a maldecir al pueblo de Israel. ¿Para qué él mismo ensilla su asno? Porque tenía varios mayordomos, tenía sirvientes que le podían preparar su burro para poder salir al camino. Él mismo fue y lo ensilló. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno quiere hacer una acción, él quería darle más energía, quería obtener más poder para sus acciones. Entonces, cuando uno hace una acción y cuando él mismo se esfuerza por algo, eso atrae más energía a las acciones que va a hacer. Entonces, él al ensillar su asno quería obtener más energía y más poder para poder maldecir al pueblo de Israel. En ese momento, Dios, ¿no? Aparece en la escena y le dice, no es que le dice a él directamente, pero dice, esta acción que tú haces no va a tener éxito. No vas a poder obtener esta energía que estás buscando. ¿Por qué no? Porque hace 400 años, Abraham Avinu, él cuando iba a hacer la mitzvah de Akedat Yitzhak, cuando tenía que sacrificar a su hijo, Hashem le dijo a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo Yitzhak. Al final, obviamente, no era nada más para probarlo a Abraham cómo lo iba a hacer. Pero en ese momento, 400 años antes del episodio de Bil'am, Abraham Avinu se para temprano, agarra el burro y él mismo ensilló su burro para poder ir a cumplir la mitzvah, el precepto, la orden que Hashem le había dado. Y esa energía que obtuvo Abraham en ese momento, esa acción que él hizo, neutralizó la acción que quería hacer Bil'am. Es algo increíble, ¿no? Porque son dos hechos en la historia muy lejos uno del otro. Uno, sí, Abraham vino al principio, después de 400 años viene Bil'am y quiere obtener energía, pero no. Esa acción que hizo Abraham neutraliza la acción que quiere hacer Bil'am. Es como, digamos, un misil que sale y tiene una dirección y va a explotar y va a hacer una gran destrucción. Viene otro misil, lo intercepta,
y lo hace explotar en el camino y ya no pudo llegar. O sea, lo neutralizó, lo deshizo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y eso es toda una guerra espiritual, es una guerra oculta, algo que nadie puede ver, nadie puede entender. ¿Qué acto, qué es lo que funciona con qué neutraliza qué? ¿Cuál es el misil que intercepta uno al otro? Pero así funcionan las cosas, así nos enseña el Talmud. Otro ejemplo para ver cómo se neutralizan las acciones, en la historia de Purim, ocurrió en Persia, entre el primer templo y el segundo templo, los Yehudim estaban ahí en Persia, y la Megilat Esther, que todos conocemos, la que leemos en Purim, ahí aparece un personaje muy malvado, Hamán HaRasha. ¿Qué quería hacer Hamán HaRasha? Exterminar a todo el pueblo de Israel. Para eso fue con el rey Ahashverosh y le ofreció muchísimo dinero. Aseret alafim kikar kesef, dice ahí la Megilá, son 10,000 unos lingotes de plata, una cosa terrible, una fortuna, ¿no? Inmensa. ¿Para qué? Para comprar al pueblo judío y poder exterminarlo, poder hacer lo que ellos quieren. Pero ¿qué quería Hamán en ese momento cuando él ofrecía ese dinero? Lo mismo, quería obtener más energía para poder tener éxito en su misión, porque no era algo fácil, era algo muy complicado, matar a todo el pueblo, a todos los judíos del mundo prácticamente, por más de 100 países que tenía él que hacer esa guerra, esa caza de Yehudim. Entonces necesitaba mucho poder, necesitaba mucha energía negativa para cumplir su misión, su pensamiento, y para eso él quería ofrecer ese dinero y eso le iba a dar más poder. ¿Qué pasa? Ahashverosh le rechaza el dinero. Le dice a Hamán, no es necesario, no por bueno, sino porque no quería el dinero. Es algo realmente muy, muy raro, como el rey Ahashverosh, que también le interesaba muchísimo el dinero y muy corrupto también, ¿por qué de repente rechaza una fortuna tan grande? Toneladas de plata, no sé cuánto era, 10,000 lingotes. Entonces, ¿cómo puede ser que él rechaza el dinero? Le dice, no hace falta, ¿sabes qué? No me los compres, te los regalo a los judíos, haz lo que quieras con ellos. Pero a fin de cuentas, al rechazar este dinero, ese ofrecimiento de Hamán, Hamán ya no pudo obtener esa energía que estaba buscando. ¿Y por qué ocurrió algo así? Nos dice el Talmud también otro secreto. 500 años antes, cuando Hashem entregó la Torá al pueblo de Israel y construyeron un tabernáculo en el desierto, cada uno de los Yehudim tenía una obligación de dar media moneda de plata para la construcción del tabernáculo del Mishkan y para después comprar sacrificios, y los sacrificios que se tenían que hacer diario durante todo el año. Cada uno y uno de los Yehudim tenía que dar media moneda de plata. Era la orden de Akadosh Baruj Hu para que todos participen en los sacrificios, en todos los korbanot, todo lo que se iba a hacer. Dice Akadosh Baruj Hu, dice Hashem, ya se adelantaron todos esas monedas de plata que los Yehudim dieron para construir el tabernáculo y para el donativo, para los sacrificios. Eso neutralizó todo ese dinero, los lingotes de plata que quiso ofrecer Hamán HaRasha. Otra cosa increíble, ¿no? ¿Quién se podía imaginar? ¿Quién hubiera conectado un episodio con el otro? Pero el Talmud nos enseña que así funciona, así Kadosh Baruj Hu mueve las cosas. Es algo increíble. Y ya que llegamos a este punto, tenemos que entender algo, porque aquí hay una gran pregunta. Los Yehudim, cuando daban las monedas de plata para el tabernáculo, cada año cada Yehudí daba su moneda, ¿no? O sea, no era una moneda partida por la mitad, era una moneda que valía media moneda de las normales. Durante 500 años estuvieron dando la moneda año con año, todo el pueblo daba su moneda para participar en los sacrificios. ¿Para qué hace falta 500 años de donativo para poder neutralizar las monedas o la plata que quería dar Hamán HaRasha? Si en el primer caso, cuando vimos el de Abraham con Bilam,
Fue un acto contra un acto. Abraham ensilló su burro y eso sirvió para neutralizar que Bilam ensilló su asno. Un acto neutralizó a un acto, suficiente. Entonces, ¿por qué aquí necesitamos 500 años de donativo de monedas para poder neutralizar una acción que quería hacer Amán HaRasha? Y era el mismo equivalente. Los Jajamim hacen toda una cuenta para decir que lo que daban los Yehudim en un año era el equivalente a lo que quería ofrecer Amán HaRasha. Entonces, ¿para qué 500 veces? Esto es algo que completamente ilógico, desproporcionado. Pero acá vamos a aprender otro secreto. No es la acción nada más, ¿sí? No es burro contra burro o monedas contra monedas. Eso no es lo principal. Esa es una acción que sí, que puede tener efecto. Pero realmente lo que más tiene efecto no es la acción en sí, sino el pensamiento que uno pone en esa acción. O el sentimiento, o la alegría, o el odio, o el tema, lo que uno está sintiendo, eso es lo que le da mucho poder. Eso es lo que potencializa eso millones de veces. Entonces, Bilam HaRasha contra Abraham Avinu. Cada uno ensilló su burro o su asno para ir a hacer una acción diferente. Uno para cumplir la orden de Hashem y el otro para hacer algo contra el pueblo de Israel, contra la voluntad de Hashem. ¿Qué pasa? No es nada más ensillar el burro. Como dijimos, Bilam HaRasha, en ese momento él puso todo su odio, toda su concentración para poder obtener energía y poder tener éxito en maldecir a Israel. Abraham Avinu, cuando él tenía que sacrificar a su hijo, ¿con qué esfuerzo? ¿Con cuánto amor a Kadosh Baruj Hu necesitaba para poder cumplir esa orden? Ahí el Rashi explica sobre el versículo, cuando habla ahí de Abraham, que ensilló su burro, dice Rashi, Ahavá mekalkelet hashura. Significa a veces el amor hace que la persona haga cosas incongruentes. Normalmente él no debía haber hecho esa acción de ensillar su propio burro. Tenía sirvientes que lo atendían, que le podían tener preparado, pero él se paró muy temprano en la mañana, antes que cualquiera de sus sirvientes, para él mismo hacerlo. O sea, cuando hay tanto amor, entonces uno llega a hacer cosas inimaginables, ¿no? A veces se puede ver, ¿no? Hay gente que está muy enamorada y llega a hacer cosas completamente, ¿no? Cosas rarísimas, sí, se me fue la palabra ahorita, pero cosas muy raras que uno no hubiera hecho una persona normal, pero él, como está en las nubes, está en su pompa de jabón, entonces llega a hacer cosas rarísimas, extremas. Y así también Abraham Avinu, con tanto amor que tenía por lo que Hashem le dijo, y estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, entonces ese amor fue el que pudo neutralizar el odio que puso Bilam en su momento. La acción también es necesaria, porque el sentimiento solito, si no hay una acción, no se materializa, no llega a proceder, no puede jalar la energía necesaria. Pero una acción acompañada de un gran sentimiento o de una gran concentración, eso le da una potencia tremenda. Entonces, Abraham con una acción pudo neutralizar la de Bilam HaRasha. Pero si vamos a pensar, los Yehudim, cuando tenían que dar el dinero para el Mishkan, para los sacrificios, para la construcción, que la daban con muchísimo amor, puede ser, sí. La Torá dice que eran Nedivé Lev, que eran muy espléndidos y lo daban con mucho cariño, pero había todo tipo de gente. De 600,000 Yehudim, ¿cuántos lo daban con mucho cariño y cuántos lo daban por obligación o por pena, porque si todos dan y como yo no voy a dar? Otros lo daban porque pues, así fue la orden y ni modo, hay que desprenderse del dinero y es algo que cuesta mucho. Otros lo daban para que lo vean, miren, yo voy a dar, y iban ahí exhibiendo su moneda, etcétera. Cada uno lo daba con otras intenciones, no eran todas tan puras y con tanto amor a Hashem. Entonces, en un caso así, pierde muchísima potencia. Se necesitan 500 años, 500 veces de dar de ese donativo
para que en total puedan entre todo neutralizar la acción de Amán HaRasha, porque él cuando le dio el dinero a Ahasverosh quería obtener y lo daba con todas las ganas y con todo el sentimiento malvado que él tenía. 500 años de monedas de aquí pudieron neutralizar esa acción y resultó que Ahasverosh rechazó el dinero. Muy bien. Entonces, con eso ya podemos entender muchísimo más cómo funcionan las cosas, esta guerra oculta que hay en el mundo, cosas que no se pueden ver, que únicamente la Torá, que únicamente los Jajamim grandes nos pueden revelar esos secretos espirituales ocultos, muy, muy fascinantes. Pero realmente esa es la verdadera guerra, esa es la verdadera acción. Así se maneja el mundo, acciones que neutralizan otras acciones. A veces uno puede ver un ejército vence a otro ejército y porque eran mejores y porque estaban mejores entrenados, mejores armas, otras tácticas militares, lo que sea. Pero eso es a nuestros ojos. ¿Qué es lo que provocó eso? Hay una raíz espiritual. Hay algún motivo que Hashem hizo que estos ganen, que uno venza al otro por cosas que habían ocurrido antes, o que uno no pueda vencer al otro, que uno que quiera venir a atacar, de repente algo sale mal, como todos los milagros que vemos en los últimos años, en la historia de Israel, cuántos atentados que los árabes querían hacer y no llegan, y no funcionan al final, de repente de alguna manera se neutralizan, ¿sí? No llegan a destino, no hacen efecto. ¿Cuántos cohetes que disparan caen en su propio territorio o se desvían, no hacen el daño que tenían que hacer? Hay algo que los está neutralizando. Uno podría decir, claro, la cúpula de hierro, esa famosa que dispara, intercepta misiles, intercepta cohetes, todo muy bien. Pero aquí, atrás de eso, hay una fuerza espiritual, hay una energía muy fuerte que neutraliza las cosas y hace que un proyectil neutralice al otro, lo desvíe, etc. Entonces, con esto ya, para terminar la idea y para ver qué nosotros debemos hacer y cómo tenemos que actuar. Nos quejamos mucho de la situación en el mundo, de todas las cosas. Nos quejamos del terrorismo, de las guerras, del odio que hay. Nos quejamos de la maldad que hay en el mundo. Nosotros podemos neutralizar todo eso. Si nosotros hacemos acciones de bondad, pero no nada más acciones. Si tenemos que hacer un favor a alguien, darle un aventón a alguien, ¿sí? Alguien nos pide, oye, ¿me llevas de aquí? Tengo que ir para allá. Sí, yo voy de camino, te llevo. Pero esa acción, si la acompañamos con una sonrisa, claro, mira, sube, y justamente, quizás no íbamos para allá, pero le decimos, sí, justamente tenía que ir para allá, te llevo con mucho gusto. Perdemos quizás más tiempo para hacer un favor y lo hacemos con mucho corazón. Le ponemos todo el sentimiento, toda la concentración. Entonces, imagínense esa acción de bondad. ¿Cuánta maldad puede neutralizar en el mundo? En lugar de quejarnos de por qué hay tanto odio y de por qué hay tantas cosas malas, en lugar de eso, hagamos nosotros cosas buenas. Y inclinamos la balanza para el otro lado, jalamos la cuerda para el lado positivo. Hay mucha energía negativa, vamos a generar energía positiva y traemos el mundo a otra situación completamente diferente. Nos quejamos de la corrupción que hay, cómo el gobierno roban y cómo los diputados y cómo nadie hace nada y lo único que les interesa son ellos mismos y el egoísmo y todo. Muy bonito, todo puede ser verdad y es una realidad, pero quejándonos, ¿qué sirve? Si realmente queremos mejorar la situación, si queremos arreglar algo, nosotros hagamos el contrapeso, nosotros haciendo las cosas correctas, comportándonos de manera decente, pero hacia el extremo, ¿sí? Devolviendo hasta el último centavo que debíamos, haciendo todas las cosas pero súper correctas. Entonces, y con sentimiento y con concentración, eso puede generar la energía para el otro lado y podemos hacer que quizás la persona o ese gobierno que quería robarse dinero, que quería hacer cosas
no buenas para el país, no lo pueden hacer. No logren llevar a cabo su intención. ¿Por qué? Porque hubo otra energía que los interceptó, los neutralizó y de esa manera no ocurrió nada. Y así podemos transformar el mundo, podemos salvar vidas, podemos hacer maravillas en el mundo. El mundo puede ser un infierno lleno de maldad, lleno de descaro, ¿sí? También nos quejamos de que la juventud, ¿dónde está el respeto? Ya se perdió el respeto, ya nada, es cada uno lo que quiere y es todo, la moral está en el suelo, nos quejamos de todo eso. El mundo puede estar hecho pedazos, pero depende de nosotros que este infierno lo podemos convertir en un paraíso, ¿sí? Podemos actuar con respeto, podemos ser amables con todo el mundo, podemos hacer actos de bondad, podemos hacer favores, podemos convertir este mundo en un real paraíso, en un mundo mucho mejor. Primero que todo, con todas esas acciones, neutralizar las acciones malas de otras personas. Y si nosotros tenemos todavía más fuerza, más energía, no solamente neutralizar, voltear toda la tortilla y que quede un mundo mejor, de pura bondad, de puras buenas acciones, que este mundo sea un mundo de paz, de amistad, de amor. Podemos realmente transformar y hacer maravillas. Depende de nosotros. En lugar de quejarse, actuar. Y no solamente actuar con pensamiento, con corazón, con sentimiento, invertir energías en esto. ¿Por qué? Porque vale la pena. Con eso estamos neutralizando y cambiando toda la situación del mundo. Ojalá que podamos poner manos a la obra, que podamos tener esa fuerza de voluntad de hacer tantos actos buenos que realmente este mundo sea un mundo maravilloso. Hasta pronto.